Reconocimiento de las víctimas de desplazamiento forzado en las sentencias de la Corte Constitucional. Durante años, la narrativa del conflicto armado en Colombia se concentró en su perspectiva bélica. Esto invisibilizó las consecuencias económicas, físicas y emocionales que la violencia ocasionó en la sociedad civil. Uno de los impactos más críticos ha sido el desplazamiento forzado. Entre los años 2000 a 2002 se desplazaron más de 670.000 personas. Las narraciones de estos hechos de violencia empezaron a ser conocidas por la Corte Constitucional a través de los escritos de tutela de varios hogares desplazados que fueron revisados por este tribunal entre los años 1995 a 2003. Las sentencias de estos años se sustentaron en el reconocimiento del desplazamiento como un hecho que vulnera varios derechos fundamentales. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley 387 de 1997, los jueces ordenaron al Estado atender a los hogares que fueron obligados a abandonar sus territorios. Dado que las solicitudes de protección de los derechos de esta población eran recurrentes entre los años 2000 y 2003, los jueces identificaron varias falencias en la respuesta institucional que afectaban de manera general a la población desplazada. Tal fue la gravedad de la situación evidenciada que la Corte advirtió que el desplazamiento forzado constituía una situación contraria a los principios, valores y derechos de la Constitución de 1991 y que, en consecuencia, debía tener una respuesta integral del Estado. A través de la revisión de 108 acciones de tutela de 1.150 familias desplazadas, la Corte Constitucional concluyó que, tanto a estos hogares como a población desplazada en general, se les vulneraron sus derechos a la vida digna, la integridad personal, la igualdad, el trabajo, la salud, la seguridad social, la educación, el mínimo vital y la protección especial a los grupos poblacionales más vulnerables. En consecuencia, en la sentencia T025 de 2004, la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional debido a la vulneración masiva de los derechos de las personas desplazadas, sumado a un problema estructural de capacidad institucional y recursos. A través de una sala especial, este tribunal profiere autos de seguimiento con órdenes que tienen por finalidad la superación de las falencias institucionales y el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. La Corte Constitucional identificó que ciertas poblaciones, como las niñas y los niños, las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad y los grupos étnicos que fueron obligados a salir de sus territorios, afrontan riesgos diferenciados e impactos desproporcionados en contextos de violencia y de conflicto armado. Este tribunal ordenó a las autoridades incorporar un análisis diferencial en la política pública para que los planes y programas institucionales respondieran a las vulnerabilidades acentuadas, las necesidades específicas y las afectaciones diferenciadas que ocasiona el desplazamiento forzado a estos grupos poblacionales. Derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Mediante sesiones públicas de información, los magistrados de la Corte Constitucional escucharon a representantes de diferentes pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes, a organizaciones de la sociedad civil, a los organismos de control y a las autoridades gubernamentales sobre las medidas adoptadas para proteger los derechos de estas poblaciones. Como resultado de estos diálogos, en los autos 004 y 005 de 2009, este tribunal evidenció que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes enfrentaban riesgos específicos que ponían en peligro su existencia física y cultural. Por lo tanto, ordenó implementar medidas para proteger sus derechos individuales y colectivos. La Sala Especial concluyó en el auto 266 de 2017 que el cumplimiento de dichas órdenes, así como autos específicos relacionados bajo la protección de varios de estos pueblos y comunidades, era bajo. Adicionalmente, evidenció que los riesgos sobre estas poblaciones no solo persistían, sino que se agudizaron y se concretaron en vulneraciones a los derechos a la autonomía, a la identidad cultural y al territorio. En consecuencia, la Corte constató que persistía un estado de cosas inconstitucional, por lo cual mantiene la competencia para adoptar medidas para que los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se respeten y se garanticen en todo el territorio nacional. Desde el 1 de enero de 1985 hasta la fecha, se han registrado 7.992.981 personas como víctimas de desplazamiento forzado, según reportes del Gobierno Nacional. La Corte Constitucional reconoce los derechos fundamentales de cada una de estas personas, puesto que la finalidad del seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional es que los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado sean una realidad. Es por eso que ha proferido 16 autos específicos con órdenes encaminadas a que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes gocen plenamente de sus derechos individuales y colectivos.